Bueno, buenas noches para todos. Vamos a hablar sobre países europeos y no europeos. En este caso escogí al europeo en Alemania y al no europeo en Colombia. En este trabajo vamos a hablar de Alemania y de los impactos que ha tenido a lo largo de los años. Además, conoceremos un poco sobre Colombia y la globalización y la ideología que tomó después de la Segunda Guerra Mundial, dando pues a las respuestas planteadas, a las preguntas planteadas. Empezamos con el país europeo que es Alemania. Datos curiosos, el país de Alemania ha tenido más de 6 capitales distintas. Antes de Berlín hubo otras 5 capitales, como Wiesbaden, Bratislava, Frankfurt am Main, Nuremberg y Bonn. La universidad pues es gratuita para todos, incluso para los extranjeros. Hay más de 200 de 25.000 castillos. La catedral es la iglesia más alta del mundo. Alemania tiene más de 5.000 tipos de cerveza. Y vamos con la primera pregunta. Describa cuál fue el impacto de la reforma protestante en el país seleccionado, cuáles fueron los cambios ocurridos a partir del rompimiento entre la Iglesia y el poder político en este periodo. Y para eso vamos a explicar y argumentar que el impacto de la reforma protestante tuvo un movimiento religioso dentro del cristianismo, iniciado en el siglo XVI por el monje alemán Martín Lutero, conociéndose como la Reforma Protestante en 1517. En Alemania tuvo consecuencias quedando en dos bandos confesionales. Esa división entre católicos y protestantes marcó la historia alemana durante mucho tiempo, dándole origen a numerosas iglesias bajo el nombre del protestantismo, siendo un cambio en la historia de Europa. Posteriormente, el nombre Reforma Protestante se da con el fin de darle un cristianismo primitivo o puro, siendo la más destacada por todos los príncipes en ese tiempo, eh, siendo también como ese emperador donde anulaba la tolerancia religiosa concedida a los principados alemanes. ¿Cómo se desarrolló en el país seleccionado el periodo del absolutismo monárquico característico del Renacimiento? Bueno, para eso vamos a argumentar y a describir que este periodo se desarrolla en el siglo XVI, un modelo de gobierno donde el poder estaba a cargo del monarca, siendo respaldado ideológicamente por el derecho divino de los reyes, manteniendo la autoridad sobre los pueblos, dándose a conocer por sus arquitecturas, que se representó como la forma de dominio de los reyes, siendo respaldado tanto en la Iglesia Católica como en los diversos credos. Para entender un poquito más del absolutismo debemos comprender lo más importante que siendo un régimen político donde el rey tomaba todas las decisiones del Estado, mientras que el monarca abarcaba los poderes ejecutivos, legislativos y judiciales, apareció la idea del romanticismo alemán, afirmando la legitimidad del Estado proveniente de la homogeneidad que tenía la sociedad y sus habitantes. El absolutismo es una forma de gobierno de un régimen político monárquico que manejan los tres poderes judiciales, como lo mencioné anteriormente, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, donde el legislativo y el ejecutivo representan a Dios en la tierra, rigiéndose por la ley divina. No existen división de poderes y solo existen súbditos que están sometidos al rey, siendo la forma de gobierno más importante de la edad moderna, generando un cambio frente a una época donde el poder estaba compartido entre el rey y los señores feudales. Tercera pregunta es, ¿cuál fue el impacto de la contrarreforma en el país que estoy analizando? Y para eso vamos a dar explicación y lo vamos a describir, donde la contrarreforma, ¿cierto? Establece una institución o es una institución más que todo muy específica, la cual
fue la Inquisición, la cual fue la encargada de perseguir a quien no estuviera de acuerdo con las ideas cristianas. Considerado uno de los más oscuros del catolicismo, existió una guerra de los campesinos en Alemania, siendo una consecuencia de la contrarreforma más directa de 1524, promovida por lo mismo, quienes se levantaron ante la autoridad eclesiástica, llevando más tarde la guerra a los 30 años. Y luego de la contrarreforma existe la Iglesia Católica donde pierde fuerza y fueron los reyes soberanos quienes se quedaron con el poder. Ese es el impacto que tuvo. Seguimos con la cuarta pregunta. ¿Cuál fue el impacto de la Revolución Industrial y la Revolución Gloriosa en el país de Alemania? Y vamos a analizar este punto donde la entrada de la Revolución Industrial en el país de Alemania se genera sin lograrse una unificación política, siendo el crecimiento económico un factor determinante. Por otro lado, la industrialización alemana se debe mucho a la influencia inglesa, ya que importaban maquinaria de Inglaterra y empleaban técnicos británicos empleados desde su industrialización, donde Alemania recibió mano de obra del exterior y capitales que ayudaron a iniciar su industrialización. A partir de 1815 comienza el desarrollo de la industria y el comercio. Se consiguen préstamos entre 1818 y 1822 con el fin de restablecer la situación de la hacienda pública. Alemania atrae directamente la segunda revolución industrial. Los sectores industriales que lideran este proceso están ligados a producción de acero, a producción de químicos, productos eléctricos y automovilísticos. Los bancos se dedicaban, por otro lado, a la protección extranjera de la competencia. La Alemania unificada expresaba la hegemonía de dos grandes grupos. Por un lado está la burguesía industrial, los Junkers, antigua llamada nobleza terrateniente, mientras que por el otro lado la Revolución Gloriosa, por su parte, cierto, manejó más que todo en Inglaterra, ¿no? Nace en Inglaterra y legisla también en Alemania. También existió una monarquía después de 10 años de dictadura, ¿no? Donde hubo un resurgimiento al arte, a la moda, a la arquitectura, conocido como el periodo de la Restauración, y obviamente acabando con un conflicto entre opositores y la opinión de la corona británica, dejando una crisis económica como la subida de precios, una crisis política, una difusión de ideas democráticas, un autoritarismo, también una parcialidad de la reina, entre otros, dejando diversidad de intereses. Quinto punto, realiza una descripción de cómo se estructuró la burguesía y proletariado en el país seleccionado a partir de fin del feudalismo y el cambio de los siervos en una nueva clase social con un enorme poder. Entonces, para describir que en Alemania se conoce como la patria de la burocracia, por sus estructuras jerárquicas y por el trabajo disciplinado entre las reglas de la comunicación de las diferentes organizaciones públicas. Todo en este país construido para tener un estilo de vida de trabajo no ligero y de largo plazo. Existía una burocracia donde se caracterizaba por estar estructurada y jerarquizada, siendo impersonal donde se reciben pocos incentivos. Alemania fue ante todo un movimiento huelguístico de masas de proletariado que se extendió por todas partes, sabiendo unir la barbarie y el capitalismo. Aprendiendo las lecciones de octubre de 1917, organizó consejos obreros y hubo una revolución alemana donde nos enseña también que existió un partido de comunista internacional centralizado con una base organizativa y programática clara, pues lo cual era que el proletariado sería incapaz de derrotar al maquiavelismo y a la burguesía. También podemos decir que la Revolución Alemana tuvo la capacidad de una burguesía para unirse contra el proletariado, utilizando todos los trucos, mentiras y manipulaciones. Todo esto que se niega a extinguirse, porque pues siendo una trampa mortal para las instituciones democráticas, también tuvo un sabotaje de los consejos de los trabajadores. La época de la burguesía se puede decir que se distingue
en el hecho de haber simplificado el antagonismo de clase. Toda sociedad se divide cada vez más en dos grandes bandos hostiles, en dos grandes clases que se enfrentan directamente entre sí, la burocracia y el proletariado. Sexto punto, ¿qué elementos tomó el país seleccionado de la Revolución Francesa? Y para eso lo vamos a explicar, donde los elementos que abarca Alemania dentro de la Revolución Francesa es esa proporción de la capacidad de apreciar su atraso económico, social y político respecto a Francia, sacando algunos elementos de la Francia revolucionaria, apareciendo en los ojos de los alemanes como un estado modelo y como una potencia grande y enemiga a la vez, ya que la guerra daba una imagen favorable de que los alemanes habían hecho de la revolución y por otro lado mostrando que los franceses son un pueblo conquistador, invasor, amenazando la existencia del propio pueblo alemán. Gracias a las desilusiones que estos acontecimientos provocaron, existe una recuperación de dominio sobre las masas, cuya vocación política era muy primitiva, dependiendo de la consideración moral. Séptima pregunta, y ya culminamos con el país europeo. Seguimos con el país no europeo, Colombia, el país natal de muchos de nosotros acá viviendo. Es un país con mayor biodiversidad en el planeta. Cuenta con más de 60 parques nacionales. El Parque Nacional del Chiriquite, Chiribiquite es considerado un patrimonio de la humanidad por la UNESCO y se extiende por más de 4,3 millones de hectáreas. Colombia también tiene algunas de las ciudades turísticas más populares. Colombia tiene tres de las mayores festivales del mundo. Está la Feria de las Flores, el Carnaval de Barranquilla, la Feria de Cali. También Colombia tiene una de las mejores o uno de los más ricos y exquisitos cafés en el mundo. Y tiene más de 4.000 especies de orquídeas, como datos curiosos en Colombia. Ya seguimos con la séptima pregunta. Con el fin de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué ideología fue la adoptada por el país que está analizando? Explica el contexto histórico. Y vamos a explicar también el político y el social, con el fin de que la Segunda Guerra Mundial, que fue una parte producto de la crisis de 1929, se desarrolla una política proteccionista en Colombia, ¿cierto? Además de que se impide la venta de materiales para la fabricación de armas, se reemplazaron la plantación de cauchos ocupados por Japón, se le adjudican a Estados Unidos el presidente Eduardo Santos en 1938-1942, donde evita firmar pactos con USA, se pone a disposición de los aliados recursos y territorios para misiones de defensa hemisférica. En 1942 se rompen relaciones con los países del eje. eh, eh, la toma de posesión de Estados Unidos de las armas a Colombia a bajo costo. Comienzan las importaciones el 27 de noviembre de 1943, donde Colombia se declara estado de beligerancia con respecto a la explotación de industrias, empresas públicas. Se planteó también el plan de fomento en 1940. También se crean se forman partidos políticos liberales, ¿no? Más que todo que eran comerciantes, artesanos y esclavos, y por el otro lado están los conservadores conformando por los terratenientes. Se da también el café como principal producto de la exportación, siendo de mayor importancia en la explotación de pozos petroleros por la inversión extranjera. Se empiezan a construir carreteras, ferrocarriles, permitiendo la salida al mar de los productos de exportación. Octava pregunta, ¿este país se constituye hoy en día como un país capitalista, desarrollado o subdesarrollado? Y la respuesta es, para poder utilizar esto, sabemos de que Colombia es un país subdesarrollado a pesar de ser un país muy rico en biodiversidad. El mal manejo de los recursos y las características históricas que hemos tenido no la ha dejado progresar.
Además de que somos un país muy desigual y existen bajos niveles de productividad, una estructura relativamente favorable, los totales de productividad nacional corresponden a las tasas de crecimiento económico e industrial. Colombia está dominado por la corrupción y la violencia. Colombia es un país subdesarrollado que lleva las altas tasas de desempleo y de la informalidad, ya que nuestros gobernantes no apoyan el progreso para que este país sea rico, debido a que los recursos, pues obviamente son mal manejados. Novena pregunta, seguimos. Describa cómo ha salido la adopción del modelo neoliberal en este país. ¿Y de qué manera se ha desvinculado o se ha vinculado mejor a la globalización? Colombia es un país con una globalización a nivel mundial donde es equivalente a la existencia de el neoliberalismo, ¿no? Colombia es un estado social de derecho, lo que prima de que es un estado neoliberal, viéndose claramente de que una idea en la que se busca la apertura de mercados y como el sistema financiero le quita el control a la supervisión directa por parte del Estado, afectando gran parte de la economía del país. Uno de los pilares en Colombia es el neoliberalismo, es la no intervención del Estado generando trabajo, apertura de naciones hacia la globalización. Los nuevos gobernantes tienen estrechos vínculos con el capital y las instituciones financieras e institucionales siendo portadores de la burguesía. El neoliberalismo es un arma económica que actúa en todos los frentes posibles, tanto en lo económico como en lo político-social, siendo la política el medio por el cual se consolidan intereses neoliberales por la desigualdad de sectores, ya que los que tienen mayor influencia tienen, como digo yo, una mayor posibilidad de ser escuchados de esas aperturas económicas a los tratados de libre comercio y adquiriendo productos y servicios a buen precio. Por otro lado, la globalización es un punto clave para Colombia, con esas nuevas tecnologías y el desarrollo que el mundo nos ofrece hoy, la igualdad en cuanto a lo que los países han implementado en más políticas de gobierno internamente, pero falta el empujón de un ente gubernamental, de alguien que sea capaz de dirigir a los sectores del mundo de manera eficaz y con la mirada de lo que lo dirigirá al mundo social. La intervención en estos momentos está enfocada en la seguridad nacional, siendo casi el 55% de la salud, lo que es la educación, la vivienda, lo que son productos para la canasta familiar. Esto se paga con el mismo bolsillo de los colombianos, que el gobierno tendría que ofrecer sin aranceles, sin escondites, para un consumo más efectivo y no tener que dejar de comprar los productos esenciales, ya que día a día están mucho más caros. Bueno, esto ha sido todo por esta noche. Muchísimas gracias por la comprensión. Una feliz noche para todos. Que descansen.